Siguiendo con esta jornada hermosa que hemos tenido en este cruce entre creadores y la estimulación a sus hijos y los diálogos maravillosos que se han dado, queremos invitar a alguien que nos va a contar su experiencia desde una perspectiva distinta, desde el homenaje al padre que ya no está, pero que sigue estando, y que es esencial en la creación artística y que permanece en el recuerdo, en la experiencia, en la creatividad de su carrera. Invitamos a Ismael Odó, ahí lo vemos, Muchas gracias por la miembro, invitación, Cristian. Hola a aquí, todos. miembro activo, esencial, pujante y vigoroso del Kila, que nos va a hablar Gracias. sobre cómo se vive el proceso, cómo ha sido tu experiencia, tu encuentro humano, personal, creativo con tu papá, a partir de un homenaje, de una obra que hace estructurado, que se llama En el exilio de la voz, y que nos gustaría que nos contaras detalles sobre eso. Eh, bueno, eh, como bueno, quienes ya me conocen, o sea, ya saben que bueno, perdí a mi padre cuando tenía 16 años y medio. Ujú. Entonces, y con una vida y una infancia marcada por su exilio, ¿no? En Francia, y también por una vida artística bien intensa con Quilapayún. Merci Matus. Era uno de sus integrantes, diría, como más emblemático hasta el día de hoy. Es como no Claro. solamente una voz, sino también una presencia arriba del escenario y una especie como de, como ya lo he dicho, lo hemos dicho, una sonrisa, una comunicación, una predisposición también para con el público, Ujú. detrás de ese poncho negro, solemne, serio, determinado. eh, Estaba también esa sensibilidad y por el encuentro con el otro. Y mi padre era así arriba del escenario y también abajo del escenario, y esa necesidad durante el exilio, ¿no? De mantener un vínculo con las personas y mantener un vínculo con la familia fue esencial, y de cierta forma el exilio a él en ese sentido lo golpeó quizás ahí, no digo que más fuerte, pero en todo Ujú. caso ahí, en los afectos. Ujú. Entonces, muy rápidamente, a través de cartas y, y cassette luego, entendieron, la vía del exilio estaba hecha de eso, digamos, para mantener la comunicación con Chile, para saber cuál era la situación particulares, familiares de cada uno, pero también de manera más, vamos a decir, más nacional o más internacional, o qué es lo que se podía o no, lo que no se podía, las instrucciones de los partidos respectivos respecto a, a cómo ejercer o cómo planificar esta nueva situación que era el exilio. En tiempos en los que no existía esta maravillosa herramienta que es Internet, que es poder estar interconectados a través de todo el mundo en el instante. Y, y así viéndonos además, no solamente escuchándonos, sino que viéndonos. Entonces, no existiendo todo esto, la carta de puño y letra y la grabación, a él en particular lo obligó, y también como que le dio una estructura para poder establecer un diálogo que, de dos, vamos a decir, cada 2 o 3 meses, sobre todas las temáticas que hacen una vida, desde la vida cotidiana en casa, con los nacimientos de los hijos, con las actividades profesionales, las paraprofesionales, los paseos, en fin, y un montón de cosas. Y dentro de sus cassettes también estaban canciones, pero canciones cantadas y que eran parte del repertorio, entre comillas, de solista de mi papá antes incluso de entrar al Quilapayún, que no un repertorio solamente de él, sino que un repertorio que se cantaba mucho, que eran las zambas argentinas de los chalchaleros, de los fronterizos, Atahualpa Yupanqui,
por supuesto, mi papá tenía un vínculo muy especial con Violeta Parra, por lo tanto también habían canciones de Violeta dando vueltas en los cassettes, y esa complicidad que tenía con sus compadres y su familia también de este repertorio. Y siendo también músico, tenía ese rigor, ¿no? Como de, bueno, ahora te voy a cantar un tango. Y se detenía todo y cantaba la canción de pe a pa, haciendo karaoke, también como además habiendo cachado el sistema de distancia entre la grabadora, el equipo, el reproductor con el disco de, no sé, de Cafrune o de Mundo Rivero cantando tango, y él, ¿no? Para que se mezclara bien el timbre y como se sabía los fraseos de memoria, eh, Ujú. bueno, cantaba y les regalaba una parte de vida cotidiana finalmente. Hasta, no sé, porque tú, el Magnificat de Bach, así un área clásica, muy divertido en la voz de mi papá. Pero bueno, era una manera, y mientras la tetera está sonando, o aparezco yo en pañal, en fin, una cosa súper cotidiana a la vez. Y Ujú. ese material fue el que quise rescatar eh, a partir de esta situación, ¿no? De no poder, habiéndome hecho músico de cierta forma, porque no porque él lo haya sido, sino porque era una herramienta de comunicación hiper poderosa y que yo sentía que yo, no sé, no, es algo que las necesidades así profundas que uno, son medias inexplicables, Sí, porque, eh, porque que es uno la pensaría, razón por la cual uno finalmente aparece esta cosa de la vocación, que sí, es hijo músico, pero no tiene por qué ser músico tampoco. Pero vamos, esto bueno, se... en tu caso probablemente era mucho más difícil porque ser músico en tiempos de dictadura o en tiempos de exilio era sinónimo de dolor, de miedo, de desapego, de lejanía, o sea, de un montón de factores que posiblemente a mucha gente podrían no haberlos seducido con la música. En cambio, contigo se genera una relación con el oficio de tu padre que es como vocacional, que es directa, que es espontánea, ¿no? Quizás fue todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Quizás el Ah, exilio permitió hacer luz sobre la creatividad, sobre el aspecto más lúdico, el aspecto de la canalización de ese dolor del que tú hablas y de la ujú, canalización de esa herida a ujú, través de las expresiones artísticas. Mi madre era bailarina y de ujú, eso ella sabía mucho más transmitirlo desde el cuerpo y la necesidad de articular este dolor a través de la danza. sí. Y, y nosotros, niños, incluyo a todos mis primos, hermanos de adopción, digamos, eh, nos sucedió algo similar, o sea, nuestros viejos nos estimulaban todo lo que podían, precisamente porque para ellos ellos estaban cantando, vamos a decir, por los 5 continentes, con 150 conciertos al año durante 5 años. No es que Ujú. no los viéramos, estaban súper presentes cuando estaban, pero había esta necesidad como de entregarnos, bueno, el viejo mundo nos puede entregar todas estas posibilidades y todas estas herramientas Ujú. para aprender y para conectarse, dejarse seducir por todas estas herramientas eh, artísticas y deportivas también, Claro. y que nos den vuelo, no solamente a nosotros, sino que es como parte de la vida ya. Ahora, como dices tú, eso se acentúa quizás en nuestras vidas precisamente por la actividad de nuestros viejos, por la situación del exilio en particular, es verdad, eso es Ujú. así, pero no, pero fuimos muy privilegiados en ese sentido, de poder contar con esa herramienta y esa apertura de gusto. Yo me acuerdo, mi vieja, mientras nosotros dibujábamos en casa con Matías o con Caído, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá estaba siempre buscando música para sus coreografías, entonces Claro. había ese aspecto y distintos tipos de música, entonces ese aspecto como de la curiosidad y de darle valor no solamente a las cosas que son tristes o nostálgicas o lejanas, sino que a las cosas que son sabrosas, o a la música escrita, a la música clásica, o al jazz. Todo cabía ahí y todo era posible. Mientras a nosotros nos llenara una mochila
para un futuro imaginario que era súper incierto en ese momento, más incierto todavía en ese momento. No se sabía cuánto iba a durar el exilio, pero no era una pregunta que para nosotros fuera importante. Claro, Para claro. nosotros Ismael, era nomás. Sí, perdón, no, me no, alargo. Hay que no, no, cortar. no te preocupes, que quiero leerte algo que por el tema, bueno, la invitación hoy día, que era especial Día del Padre, tú hiciste este disco de canciones con mi viejo, Sí, que se iba a que, lanzar el año pasado, cuando pasó todo después de octubre, el estallido social y todo lo que pasó, y claro. que se iba a hacer un relato, o sea, y se reprogramó para el 19 de marzo. Mm, Pero me llama la atención porque un poco lo que estabas hablando tú, de cómo esto de comunicarse, o cómo tus padres, en este caso, lo estimulaban a ustedes. Tú en una entrevista que diste, me llama la atención esto, porque quiero saber un poco cómo rescatas este material. Voy a mm. abrir comillas, dice, perdón, voy a poner el contexto. Dice, las grabaciones, dijiste tú, eran utilizadas para mantener el contacto desde el exilio con el grupo que vivía en Francia. Ya abro Mm. comillas. Eso le pasó a mucha gente en la época. Espérate, que vivía en Francia, que vivía en el Que, exilio, con la gente que vivía en Francia, no, sí, con la gente que vivía en Chile. bueno, entonces está mal redactado, que te lo estoy leyendo textual de Ya, la página. Esta fue una entrevista que diste tú en el programa Semáforo en la Radio Universidad de Chile, ya. ahora hace poquito. Uh-huh. Entonces, claro, dice aquí, las grabaciones, dijo, eran utilizadas para mantener contacto desde el exilio que el grupo vivía en Francia. Bueno, pero se entiende que era el Ok. contacto que tenían Sí, allá. sí, Y sí, abro claro. comillas y dice, eso le pasó a mucha gente en la época. Una de las formas de comunicarse, además de escribirse cartas y pasarlas por mano, perdón, eso muchas le pasó de comunicarse. Además de escribirse cartas y pasarlas por mano, me imagino que escribían, o sea, se grababan cassette, porque es más Claro. seguro para que no fueran intervenidas. Eso era grabarse en cassette y no solo dejar testimonio de la vida cotidiana, sino que hacer una especie de punteo de todo lo que se necesitaba decir, contar cuál era la vida cotidiana. Yo me conocí con mis primos de esa manera, a través de cassette, Sí, dibujos y algunas fotos. es verdad. Así era. Así fue el exilio. No, no nos conocimos hasta niños grandes, digamos, adolescentes, como descubrirse para el regreso y así presencialmente, pero sí teníamos noción de todo, de cada uno de nosotros, y fue un trabajo voluntarioso y muy constante de parte de nuestros, en mi caso mi papá de mis tías, de las hermanas de mi viejo, de Jimena y de Verónica, para mantener ese puente absolutamente activo, más allá de esa incertidumbre precisamente. De eso Claro, se me trataba. imagino que ustedes también como que más pequeños también se lo tomaban como un juego, o sea, era muy, me imagino, yo creo que uno no tiene esa noción, claro, uno en ese tiempo se comunicaba con carta, pero grabarse cassette y mandárselo y después me imagino que con lo que haces tú con este disco, que es Canciones con mi viejo, de recuperar esos registros caseros de tu padre también y todo, algo se arma ahí que a ti te nace decir, oye, yo tengo que hacer algo con esto, que es el amor absoluto de una familia que trata de sobrevivir y sobrellevar también, me imagino, lo que está viviendo. Eso es como hay una incertidumbre, no se sabe muy bien lo que puede llegar a pasar, ¿cómo se llama? También la situación, entre comillas, profesional o el bienestar que puede llegar a verse a veces desde afuera, a veces no es tal y hay preguntas sobre la existencia propia que se generan estando afuera y uno se arma de valor, las enfrenta o no las enfrenta o las enfrenta de otra manera. Viven, es como la vida completa de cada uno. Lo que pasa es que la situación exilio le agrega una dificultad a la inercia finalmente, porque está el asunto de la identidad, porque finalmente mi padre pertenecía a Chile, Chile le pertenecía en la medida de su propia vivencia, pero después al volver, lo que él intentó hacer en la época del regreso, el 89, 90, 91, fue dar vuelta ese sentido, el desarraigo absoluto, como qué es lo que me junta con la gente, o sea, y no obviar, sino que saltarse
bueno, sí, es obviar en el fondo, como saltarse la parte de qué es lo que me separa de este país, sino que yo voy a luchar y voy a recuperar aquello que me identifica a este país y los valores que me identifican a este país, no solamente la sandía, el tomate de la cordillera, los paisajes de Chile, sino que los valores profundos, esa picardía, ese humor, esa ingenuidad maravillosa, esa creatividad, Víctor Jara lo dijo, el hombre es un creador, ¿no? Como esa capacidad de reinventarse sin nada, esa capacidad de seguir queriendo y seguir esperando, más allá de que te hayan desaparecido toda tu familia, más allá de que no sepas exactamente por dónde transitar porque ya nadie te identifica. Esa, digamos, fue la energía y el motor con el que llegó mi papá al regreso de Chile. Pero no todos, no sé, no todos tienen esa capacidad como de regeneradora, Claro. porque es difícil regresar, porque finalmente hay un montón de inseguridades, no todos sufrimos, padecemos los mismos miedos, las mismas angustias, eh, somos todos, somos seres que vivimos con miedo y que intentamos em, saltarnos esos miedos o cargarlos y llevarlos adelante y hacer nuestras propias vidas. En este mismo momento está pasando lo que está pasando en Chile. Vivimos una situación de incertidumbre tremenda, quizás con eh, no sabemos, además existe un aspecto, digamos, más global, que no depende solamente de nosotros, pero hay una responsabilidad enorme como país, desde nuestros gobernantes hasta nosotros mismos, en nuestras casas, cómo manejamos esta situación en encierro, ¿no? Cómo logramos manejar también esta situación distancia, ¿no? Como este distanciamiento forzado, obligatorio, pero teniendo que sobrellevar la vida cotidiana, tener el refrigerador más o menos lleno, si es que en la medida de lo posible, en fin, así que aparecen los valores con los que nosotros crecimos, la solidaridad, la fraternidad, el considerar al otro como sí mismo en la misma galera, como se dice en Francia, en el mismo buque a la deriva, Claro. y apretar los dientes y ser lo más felices posible, no en la medida de lo posible, sino que porque esa es la vida y estamos súper mal acostumbrados pensando que las comodidades que nos da este sistema son permanentes y no. Y en ese sentido, Ismael, ¿cómo para ti ha sido la valoración del contexto que te tocó vivir? Porque con dos padres artistas, con Guille, con el Willy, con la Rayén, tu madre, viviendo esa circunstancia que la vida les premió, en donde en esa época, en la época de los 60, los 70, se veía como un valor, no se veía como un estigma, ¿no? O sea, Mm, hoy pareciera que ser artista es una complicación y se buscan realizaciones a través de otros canales y en otro tipo de experiencias humanas donde todo está cruzado finalmente por ganar más plata, ¿no? mm, Entonces, te quería preguntar, porque lo hablábamos en la mañana también con Silvio Cayosi, y con todos de alguna manera se ha dado el mismo relato, de que ser artista no era un cuestionamiento, sino que era un privilegio que era bien asumido, que era un regalo, ¿no? Que era como una forma, como una responsabilidad también social. Entonces, en ese sentido, absolutamente, claro, absolutamente. entonces cuando a tu papá le toca volver después de tanto tiempo Mm, y se encuentra con un país cambiado, eso que tú decías que él buscaba puntos de conexión, mm. de poder entregarse con los seres que él quería, ¿crees que no sé si alguna vez te relató cuál fue su experiencia con el regreso a Chile, su nueva inserción en este tipo de sociedad que había cambiado, ¿no? Habíamos pasado periodos muy identitarios, había pasado la nueva canción chilena, la UP, habíamos tenido democracia, había sido un proceso muy convulsionado. ¿Cómo para él fue volver a Chile y conectarse con la gente? Yo creo, como él lo dice en distintas grabaciones, ¿no? Como el- su,
en las que, como en una autoentrevista que se hace a sí mismo, Ujú. como él llegó a ocupar todos los medios y todos los aprendizajes que fue lo mejor que le dio el exilio, conocer gente, conocer pueblos, conocer culturas distintas, músicas, maneras de ver el mundo, realidades distintas, opuestas, idiomas, culturas, en fin. Todo eso lo agarró y lo ocupó, y ese era su objetivo, lo ocupó precisamente para hacer, en el fondo, lo que, y hay que decirlo bien claro, con lo que también Allende buscaba, ¿no? Como que la gente se sintiera dueña de su propio destino a través de la cultura. Y en la medida que tú provocas eso y te haces como, te conviertes en agente cultural de ese objetivo, entonces lo que estás dándole a la gente es recuperar su identidad Ujú. real, ¿no? Como el sentido de pertenencia a su propia comunidad, el cariño eh, y la habilidad también, la posibilidad de articularse a sí misma a través de actividades culturales y artísticas en los barrios populares, porque de ahí nace finalmente, de ahí nacen los temas, y eso no es algo que pertenezca a Chile, eso es parte Ujú. de la cultura del ser humano. O sea, la comedia del arte nace desde la subsistencia, desde la gente que no tiene nada que comer, nada que... y ese cuestionamiento permanente como de qué es lo que voy a comer y transformarlo casi en, en, en una broma, o sea, como transformar esta broma pesada que es la vida en algo feliz y hasta profundo a la vez. Ujú. eh, ese yo creo que fue también el gran como propósito absolutamente intuitivo, desde esa intuición maravillosa que tenía mi viejo y ese motor y ese empuje intentando aglutinar y sacar de los espacios absolutamente cerrados, vacíos, sino que aglutinar a la gente, llevarlas a organizarse eh, para que sintiera que realmente era dueña de su propia cultura y no que le estaban imponiendo una cultura a la basura hecha de, no es por armar, no, no, a ver, no, que no me Después, malentienda, no es por después decir lo que quieras. hablar mal de la Teletón sino que sacarle la tontera que le ofrecen hecha y absolutamente formateada y con un objetivo súper eh, también dirigido de olvidarse de lo que está pasando. Todo lo contrario, o sea, Ujú. es agarrar lo que está pasando precisamente y transformarlo en tu propio discurso, porque eso es lo que está viviendo tu gente, eso es lo Ujú. que está viviendo tu pueblo. Entonces, como me junto absolutamente con lo que estás diciendo tú, que probablemente lo haya dicho Silvio Cayosi, como, sí, efectivamente hay una función absolutamente social de nuestros quehaceres, social y político, porque finalmente es una manera de ver el mundo que está absolutamente asociado a lo que ahí se te va la vida, finalmente. No es que tengas lucas garantizadas detrás de ese sueño, para nada. Yo creo que uno hace las cosas porque le nacen, no forzosamente porque responde a una estrategia que pueda llegar a seducir la industria y las audiencias, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido, el proyecto que hicimos con el equipo, con Maca Simonetti, Martín Erazo, Jorge Fortune, eh, el Máximo Corbalán Pincheira, mi querido amigo Eduardo Jiménez, ese equipo, entendimos eso y lo que queríamos poner era ocupar este pasado, pero para hacerlo absolutamente presente, para poner en evidencia todos estos pequeños, quizás, no sé, como valores o eh, Hoy diríamos que, épica, ¿no? cla- que tal vez, claro, para
pero que nacen desde una cosa súper íntima finalmente, que es como una vida cotidiana, y es la observación que uno hace desde ahora. Pero ¿por qué hacerla desde ahora? ¿Por qué es necesario releer? Porque así también uno se vuelve a definir también qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno necesita plantear para hoy y para el futuro, y Ujú. para con las nuevas generaciones. Y de qué modo, no solamente el qué, sino el cómo. Bueno, en fin, eso. Es interesante todo lo que tú dices, y también a mí me llama la atención y me insta a preguntarte, desde ya una experiencia de hijo a padre, Mm, ¿qué te pasó cuando viste que este país se había transformado hacia lo opuesto del sueño de tu papá, ¿no? Cuando empezamos a adorar el capitalismo con desenfreno, cuando se empezó a privatizar todo, mm, cuando en realidad a la gente era más importante por lo que tenía que por lo que era, y a él le tocó vivir esa realidad. O sea, de alguna manera sus sueños se fueron, no se fueron plasmando en el rumbo que habíamos tomado socialmente como país, ¿no? mm, Entonces, tú en la relación con tu papá, notas que cuando él le tocó enfrentarse con este nuevo Chile, con el Chile post-exilio, mm. tu motor, ese motor que tú has reiterado varias veces, este motor vigoroso de encuentro, se fue desencantando, o al revés, se motivó No, doblemente no, en... para nada. Había una asociatividad enorme. No sé si particularmente tú recuerdas, pero no sé, había una cantidad de compañías que estaban mostrando un montón de, o sea, ya de partida Andrés Pérez, estaba todo el trabajo de Gran Circo Teatro, y particularmente la historia, una gran historia como de amor y trabajo con Mauricio Celeón, el Teatro del Silencio, que se tomó la calle también con sus mimodramas enormes e inmensamente significativos, cuestionadores, puntúos, y necesarios, y además como retomando una característica de ese tipo de teatro, y muy urgentes también, Claro, claro. como no hay tiempo que perder, y Ujú. esa especie como de fuerza física, teatral, donde que se mezclaba la danza, el circo, el teatro, el relato gestual, el discurso del movimiento. eh, Eso fue un aliado hiperpoderoso para mi viejo, así como el reencuentro con los viejos, no sé, por decirte, Eduardo Peralta, Pedro Yáñez, en Hugo esa Moraga, época. ¿Ah? Hugo Moraga, el Hugo Rubio, Moraga, May, claro. Basterrechea. eh, el Teatro Q, la gente, o sea, había un montón de gente que estaba remando hacia el mismo lado. No es que mi papá llegó a encontrarse con nada, sino que había muchísima gente esperando que efectivamente la alegría se impusiera, pero o sea, provocando la alegría, o sea, haciéndose cargo de esa alegría. Pero no una alegría tonta, sorda, sino que es una alegría absolutamente consciente y muy enchufada a su propia, a la realidad y a la gente que la está provocando. Los mismos, eh, eh, ¿cómo se llama? Zagal, Sí, el eh, Teatro del Silencio. no, po, No, lo eh, del cinema, teatro de cinema. pero antes, ¿cómo se llaman? Ah, Antes que fueran cinema. ¿de Eh, Funa? No, eh, yo sé lo que me habla, sí, sí, sí. y ellos también fueron como que beneficiaron también de ese primer voto de confianza que les dio mi papá. Como esto hay que mostrarlo y hay que levantarlo fuerte. Esto necesita una bocina grande. Aquí están estos son nuestros altoparlantes. Ujú. Ellos están leyendo lo que, y él en el fondo era solamente y simplemente un agente que estaba en la medida de poder articular esto en Santiago, en los barrios populares, y dándole impulso a que la gente se sintiera absolutamente atraída y dueña de esa realidad. Y esa, ¿cómo se llama? Y es una tarea que no se detiene, y lo vemos hasta el día de hoy. Yo creo que es súper, eh,
es cada vez más evidente que la cultura se ha ido tomando los espacios y que es necesario que la cultura siga tomándose esos espacios. Todo. Los espacios públicos son nuestros, son de la gente. Y se necesita articular para precisamente sentirnos absolutamente todos chilenos, ¿no? A través de esos valores, ¿no? Sí, ese es el punto, la identidad. La identidad no se construye a partir de los motivos. O sea, no por nada los franceses, que se pueden cuestionar sus políticas, todo lo que quiera, pero decir, a ver, la libertad, igualdad y fraternidad es como, esta es mi piedra angular, yo para allá, este es mi horizonte. Claro. Y tengo que, y no solamente el poder, sino que yo, ciudadano, voy a ocuparme que eso se tenga que cumplir. Emociona, y te lo digo con todo el cariño y el respeto que eso merece, la idolatría que sientes por tu padre. Ya, ahí salí. Por el ejemplo que él ha... Un segundo. A ver. Es que ahí... de veras. Tienes que ponerle micrófono, Carlos. Ahí sí. Algo pasa. Son nuestros próximos exponentes. A ver. Lo que te decía es que emociona la idolatría por tu viejo. Se nota clarísimo de que su ejemplo es también un motor para ti de traspasar su obra, ¿no? Y cuando tú tomas de alguna manera su relevo artístico en el Quilapayún, ¿lo haces por una sensación de aporte artístico o también porque sentías la necesidad humana de que su nombre estuviera presente en esa institución cultural como es el Quila? Te diría que hay de los dos, absolutamente. O sea, por supuesto que fue Eduardo, hay que decirlo claramente, Carrasco, que dijo, bueno, la memoria de Willy tiene que estar presente. O sea, Willy es parte del Quila como esencial y yo siendo músico ya y con cierta experiencia en tablas y absolutamente propias dentro del Teatro Silencio también, me invitó y fue Hernán, él y Hugo que me invitaron, me dijeron, nos interesaría mucho que en este reencuentro que vamos a vivir tú fueses parte de aquello, no solamente por Willy, sino que también porque tú tienes cosas que decir, tienes tus propias cosas que decir, tienes tus propias como estéticas también que aportar y proponer. Y ese valor, digamos, doble empezó a ser finalmente un valor doble más para la gente, pero dentro del conjunto era importante que, o sea, yo creo que, no creo, estoy seguro, ¿no? Que ese apoyo incondicional y esa lectura para con mi propia persona, ¿no? Que totalmente desapegada de la figura de mi propio padre, tuviera su lugar y nada más que su propio lugar sin ejercer ningún tipo de comparación odiosa, porque no se puede finalmente, no sería muy injusto, ¿no? Para todos los sentidos, son otras épocas, son otras personas, más allá que sea su hijo, ¿no? O sea, da lo mismo eso finalmente. Da lo mismo en el sentido de la creación y en el sentido de... No da lo mismo en el sentido del patrimonio y del peso que tiene la herencia. En eso no da lo mismo. Ahí hay un punto que sí que aclarar, porque ese peso no lo llevo solamente yo, lo lleva también Caito Venegas, lo lleva hijo de Farsán, de Ricardo Venegas, y lo lleva también Sebastián Quesada, hijo del Carlos Quesada, que también son parte del grupo. Totalmente. Y que también han hecho su propio camino y han hecho sus enormes aportes dentro del grupo y que han sido también valorados ¿cómo se dice? A palabra entera, ¿no? Como en un valor propio, totalmente desapegado a lo que puede llegar
haber aportado y el peso que tiene la historia que construyeron nuestros viejos, que es fundamental. Ujú. ¿Cómo te imaginas a tu padre accionando hoy día en que se hace tan evidente esta doble cara de Chile, ¿no? Mm, Entre el Chile que puede llenar medianamente la despensa, como dijiste tú, mm, y el Chile que tiene que salir a tomar una micro, probablemente infectarse, para llevar mm, 5 lucas de vuelta a su casa. sí, ¿Cómo lo ves a ver como ser político también actuando? ¿Cómo te lo imaginas? me cagaste, bueno. Pero una buena pregunta, porque en el fondo creo que abandoné esa proyección. Por eso digo que me embarraste, Sí, sí. porque esa proyección quizás ya no la haga porque yo estoy en esta propia vivencia y, Ujú, y, y, en es- y también me ocupa harto tiempo y harta cabeza, energía y mucha pasión. claro. Em, por lo tanto, quizás estaría no muy distinto a todos nosotros, tratando de hacer lo mejor posible y cuidándose de no infectarse él. O sea, estaría en eso, quizás como mis otros viejos, ¿me entiendes? Desde mi tía Ujú, Vero hasta al Eduardo, el Farsán, el Rubén, que están todos súper cuidadosos de no, de no ponerse en riesgo inútilmente y a intentar seguir las noticias cautelosamente porque mucho tampoco les queda a esta generación, ¿no? Como en ujú. cuanto a, a vigor de poner, quizás a escribir, haber creado, haberse puesto en esta misma situación de cantar, de entregar alegría y entregar esperanza a la gente. Creo que es lo que nos alcanza a- lo que alcanzamos a hacer mm, para entregar a la gente cierta esperanza, más allá de las dificultades enormes por las que estamos pasando y que la gente lo está pasando peor, tal como lo describiste tú. O Ujú. sea, hay que salir a infectarse precisamente sin la seguridad de que te puedas llegar a, a recuperar y paralelamente a eso em, eh, volver con muy poquito para hacerlo cundir un par de días, ¿me entiendes? Como Ujú. volver a enmascararte y hacer lo que se puede. Entonces, no sé, yo creo que quizás una de las cosas que no he dicho y que podría cerrar con aquello, como porque veo que estoy en la hora, como es actuar desde la humildad, o así como somos tan poquita cosa que quizás vale la pena poner la ficha en precisamente intentar cuidarse hasta y ganar un día más de vida, Ujú. finalmente. Yo creo que en eso estamos, como país, como quizás Cono Sur también. Los argentinos deben estar pasando lo mismo. Pues, más allá de las políticas distintas entre un gobierno y otro, estoy diciendo como una situación real de donde está todo frenado, donde no se puede hacer mucho, donde, en Bueno, es fin. que yo creo que el mundo en sí está pasando una carencia, como decís tú, humana, al final. ¿Mm? Exacto. Claro, a nosotros se nos nota más, a Latinoamérica se nos nota más porque, bueno, porque sabemos por qué, pero Mm, la carencia humana y de lo que decías tú y de un poco el rescate de lo que estáis hablando es que en realidad nos está pasando todo y estos son tiempos para reflexionar. Me gusta mucho una frase que tú describes de tu padre, cómo era, y que me lo por mientras que tú decías, ¿qué él podría estar haciendo él? Me hizo sentido, él decía, tenía un humor y una rapidez mental para distender situaciones sí. y hacer participar a la gente, era una persona muy entretenida. Mm. Quizás él estaría haciendo eso ahora, quizás, Pues ¿cachai? es Onda, muy probable. Y, tratando de distenderlos, tratando de y que se sientan alegres o tengan claro, un Ujú. momento de olvidarse de lo que está pasando, sabiendo que es terrible despertar en la mañana y no tener que comer, por ejemplo. es muy justo lo que estás diciendo, es muy verdad. Mi viejo quizás este encuentro lo habría bañado de 5 tallas súper buenas y,
Y nada, y ahí sí que les puedo decir que sí, lo extrañamos mucho en ese sentido, pero hay gente que toma el relevo también y que es una manera también de vivir, de no tomarse las cosas tan a pecho en el momento en que se está hundiendo el buque y echar una talla para no sentirse la herida y saber que también la esencia humana está en eso, como en saber sortear el obstáculo desde la inteligencia y el humor, ¿no? Sí, Como, Eh, da la impresión de que en otros momentos de nuestra historia, mm, en la época del Quila, también en la época de los prisioneros, que tuvimos a uno de esos integrantes hace un rato atrás, el ser cronista de su propio tiempo era un mm, imperativo, ¿no? sí, Es decir, que el apego a la palabra, a comunicarnos, a contarnos lo que está pasando, era una opción irrenunciable. sí. Hoy eso no está pasando. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué nos está pasando? Que no estamos contándonos a través de canciones lo que nos afecta. En este preciso momento yo creo que hay muchos creadores que están trabajando, ¿ah? Ojo, yo Sí, sí, no. no No, quisiera a lo que decir lo quiero, contrario, pero no, lo que quiero, perdona, simplemente para hacer el punto, quiero decir, no me cabe ninguna duda de eso y en buena mm, hora hay que alentarlos. ajá, A lo que quiero llegar es por qué cuando hablo de una canción emblema, es una mm. canción que en su transversalidad todo el mundo conoce y todo el mundo canta y representa un momento, ¿no? Entiendo que hay, y gracias a Dios que haya mucha gente que está en eso, pero ¿por qué crees tú que nosotros como sociedad no le hemos dado el espacio necesario a esos creadores para que su propuesta también se encarne en lo que está pasando? Sigo no estando de acuerdo. Muy bien, como, muy bien, como, sí, es como parte que, de... no fantástico. sé, como que yo creo que hay himnos que se han hecho y hay cosas que surgen además de una espontaneidad y de una rapidez también, no sé, es necesario nombrar a mi amiga Ana Tijoux Sí, verdad. como una de las que dispara con una, como se llama, una rapidez, pero también con una certeza de lo que necesita decir, articular, no solamente respecto a lo que le pasa a ella, sino que lo que ella es capaz de observar. Eh, Me parece que está ella, pero también hay otros artistas que están No, y también en puedo lo, mencionar a Mon Laferte, no, a la... quizás yo Mm, pensaba desde el folclore, ¿no? Desde la música ah, de raíz. perfecto. Eh, Es que, Ya pueden no tener que sé, ver. o sea, mira, Carrasco, que es como también uno de los creadores más emblemáticos de la nueva canción chilena, director del Quila, Sí. acaba de sacar hace 3 semanas atrás el Corona Blues, Ujú. y eso Mira, qué no interesante. tiene nada, no tiene nada folclórico, pero puta que certero en lo que tiene que decir y directo, Qué bueno. y se sirve también de una colectividad y abandona a su quena, y no porque la tenga que abandonar, sino porque en este momento Carrasco está rapeando, así como lo hizo Gainsbourg en la última etapa de su carrera, Claro. como de la mitad de los años 80 se puso a rapear y a hacer una especie como de spoken, ¿no? Como de Sí, hablar sí, y de contar lo que se observaba, quizás con un sentido menos social, pero tan punzante también. claro. Eh, eh, Así por nombrarte esos ejemplos, te gusta o no, ahí hay una verdad directa, quizás el pueblo unido no fue el pueblo unido hasta mucho después de que haya sido el pueblo unido, como Ujú. hay que recordarlo, es una de las últimas canciones compuestas durante la Unidad Popular en junio o julio del 73, por lo tanto su popularidad Vino después. vino mucho después, no Ujú. sé si tanto, mucho después, pero sí vino después. Claro. Eh, la voz de los 80 también se masifica y se convierte en una, creo yo, en algo mucho más masivo en la medida que el pasado le da la posibilidad de tener esa perspectiva para decir, efectivamente estábamos bañados por ese espíritu y ahora somos capaces de darnos cuenta de aquello, o hace 10 años atrás, ¿no? Como a época de 2010, como decir, chuta, aquí hay un hito, y hay un hito importante, y este valor
es lo que hoy día nos define, a pesar de que en esa época, ejemplo, no estoy hablando yo ahora, no me haya gustado, no lo haya escuchado, me gustaba más Soda Stereo, por decirte. Claro. Pero sí me identifica. Y si me identifica, quizás cumpla un rol mayor que Soda Stereo. ¿Me entiendes? Totalmente. Sí, sí, Porque sí. está hablando de mi realidad y de la realidad de mi colectivo, de mi comuna, de las personas que quizás no conozco, pero soy capaz de reconocerme en un gesto o en una reacción, porque es mi otro. Hermoso. Gaby, tenemos preguntas porque se nos ha pasado hasta ahora como... Sí, Perdonen, soy bueno para hablar. no te preocupes, igual nosotros partimos unos minutos Los ñoquis. más tarde, así que no te preocupes por eso. Que me dieron unas ganas de comer ñoqui, oh, qué rico. Gaby recopila algo, te quería preguntar Sí, cuál era no, perdón, aquí está. Preguntan, dicen que cuenten la historia, o sea, voy a intuyo a dónde va. Que cuenten la historia, o sea, ¿qué significa Quilapayún y por qué se pusieron así? Porque tu papá tiene un rol, como que algo, bueno, no sé si es como, te la están tirando así como, algo quieren preguntarte, ¿por qué se ponen Quilapayún? O sea, ¿qué significa Quilapayún? ¿Y cuál es, claro, y cuál era el rol dentro de tu papá? Como, claro, me imagino dentro de estos tres personajes, en el grupo, claro. Pero me imagino porque tienen significado Quilapayún, que yo leí, pero no lo quiero decir yo, que yo lo leí, entonces me imagino para dónde va esa pregunta que me hace. No sé, simbólicamente, sí. simbólicamente quizás, o sea, yo entiendo la pregunta desde más una cosa simbólica que más desde, sí. más que una cosa más etimológica de que es tres barbas y la asociación de las tres, o sea, el rescate, sí, yo también ya, creo lo mismo. O sea, el interés del rescate por lo mapuche, autóctono, identitario, Quila 3, Payún Barba o Pelo, digamos, más esa ¿cómo se dice? Ese homenaje y esa identificación con los barbudos revolucionarios de Cuba. Ahí es el principio fundador, pero después eso no es que se transforme, sino que respecto a la pregunta que tiene que ver mi papá con aquello, cómo se portaba eso, yo creo que esa tarea revolucionaria, digamos, sigue estando en el grupo. Se articula de otros modos que en los años 60, pero sí esa necesidad ahora como de poner el arte antes que el mundo material y como el mundo de los sueños, de la imaginación, de la creatividad, antes que el mundo más concreto, que le pertenece más quizás al mundo político real, es como uno de los cambios que afortunadamente sufrió Quila estando afuera, llevándolo a no ponerse límites en sus exploraciones creativas. Quizás por ahí va la respuesta. Nosotros, digo, los hijos de los Quila, llevamos eso también, tratamos de hacer algo similar también en nuestros propios caminos y en nuestras propias búsquedas estéticas. Creo que eso es como bien fundamental. Y una última cosa que quería decir un poco, ahora sí para cerrar, es que la razón por la cual quise hacer este rescate, la necesidad, es que no tenía a mi padre. Ahí recién veía a Carlos con Ingrid, Con Ingrid sí. y muertos de risa, maravilla. Me encantaría haber podido vivir esa escena hoy día también. Y esa, digamos, frustración de no haber podido compartir el canto o un camino más profundo en la creación o en la interpretación, ¿no? Que sea, me llevó a hacer este rescate, para poder cantar también con él, para poder incluir lo que les decía, esta estética, poner esta estética diversa, lúdica, con este folclore que él rescataba de manera más pura y además muy también virtuosamente, con su voz
fuerte, dulce a la vez, sensible, expresiva. Y ese finalmente era el objetivo de este gran proyecto, ¿no? Como de poder hacerle un homenaje, pero también poder cumplir con esa posibilidad de que la tecnología nos da de juntarme con él. Pero era un paréntesis, y lo nuevo ya viene. Buenísimo. ¿Y Muy cómo bien. viene? En estos tiempos de tanta limitación, ¿cuál es el plan? Viene raro y popular a la vez, que es como los dos ejes sobre los cuales me gusta trabajar. O sea, muy popular, con ritmos que sean reconocibles, pero raro porque las temáticas no tienen por qué hablar de la lluvia y el tiempo lindo, sino que también de lo que nos pasa y no nos gusta escuchar. Pero quizás ahora la gente sí está escuchando y estamos sintonizados. Y quizás sea el momento precisamente para los artistas de poder hacerse escuchar a través de estas propuestas, de esta necesidad mucho más conectada con la realidad, conectada con, no con lo que, no una realidad maquillada, sino con una realidad real. Hermoso, muy Muy lindo. bien.